Son bienvenidos, pueden entrar y salir sin problemas en la frontera. Quizá llegaron por el turismo, pero se quedaron por todo lo demás. Eligieron España para teletrabajar, para vivir de las inversiones o para jubilarse. Están, pero no hacen declaración de la renta. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los extranjeros que no pagan impuestos, pero no importa, porque tienen dinero. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Se habla mucho estos días, le gusta mucho este tema a la ultraderecha, de inmigrantes que no pagan impuestos, que como están de manera irregular en España, no contribuyen. Sabemos que eso es mentira, parcialmente al menos, porque estas personas sí pagan el IVA cada vez que compran, sí pagan las tasas o los impuestos de cualquier factura, pero no les dejamos ser parte oficial del sistema. En todo caso, eso se soluciona con una regularización que ya se ha aprobado. Esas personas además podrán ya hacer la declaración de la renta. De lo que no habla nunca la derecha, en realidad casi nadie, es de otro tipo de extranjero que también vive en España y que no hace la declaración de la renta. Y eso no lo arregla una regularización porque no es porque no tengan papeles, son residentes con todos los permisos. Hay un tipo de extranjero que vive en España que tenemos asociado a un tipo de lugar concreto. Casi siempre playa, buena comida, bienestar, quizá incluso lujo. Los solemos ver en lugares cálidos, donde prima el buen tiempo durante todo el año. Son ciudades pensadas para acoger, para recibir, para servir. La mayoría vamos a esas ciudades en verano, disfrutamos y desaparecemos. Pero ellos han decidido quedarse, porque se lo pueden permitir, hacen bien, y pueden tener allí quizás su segunda residencia, o pasar 5 o 6 meses al año, quizá más, teletrabajando o viviendo de aquella inversión, o quizá jubilarse bajo el sol. Cuando desaparecemos los turistas del verano, se quedan ellos, y se quedan también los locales. Mi nombre es Marta y vivo en Marbella. Trabajo con una familia extranjera cuidando de sus niños. Son 8 horas 4 días y 5 el viernes. El fin de semana no tengo que trabajar. Ambos trabajan y yo me encargo de cuidar a un bebé de 8 meses. Marta vive en Marbella, uno de los lugares donde más población extranjera con dinero se concentra. También pasa en las Islas Canarias o la Costa Valenciana, bien lo sabe Beatriz. Hola, soy Beatriz y vivo en Benidorm. Trabajo en hostelería, en un restaurante que pertenece a una cadena y que tiene distintas secciones. Yo concretamente trabajo en la parte de heladería. El equipo de datos del Diario.es se ha dado cuenta de que hay zonas en España que todos asociamos al lujo, a la vivienda cara, al restaurante donde comer no precisamente barato, pero que estadísticamente constan entre las más pobres de España. El sitio es de gente de dinero, de lujo, de marcas famosas, pero bueno, hay mucha gente normal como yo que trabaja y realmente no estamos en ese tipo de ambiente. El problema no es que la gente venga a vivir a España, bienvenidos son. El problema es que ese dinero que está en los bolsillos de quienes más tienen se consume, sí, individualmente, en bares, en tiendas, genera empleo incluso, pero no fluye hacia abajo tanto como parece y además no aporta colectivamente a que haya un centro de salud o una carretera que no solo vaya por la costa o en caso de incendio. Porque una buena parte de la población empadronada en estos lugares turísticos no hace la declaración de la renta. No hablamos de turistas, sino de personas que viven allí, en teoría, hasta 6 meses al año, que de hecho suelen ser la clase alta de esas zonas y no hacen la declaración. Son datos del INE y de la agencia tributaria. Por ejemplo, en Marbella, donde vive Marta, más del 40% de personas que viven ahí no hace la declaración de la renta. ¿Por qué? Puede haber muchas razones, pero sabemos que algunas de estas personas, en torno al menos al 10% de los habitantes empadronados, son de otros países, sobre todo de la Unión Europea y de Reino Unido. Y esas personas legalmente tienen permiso para entrar en España y vivir aquí. Si lo hacen, en teoría, menos de 6 meses al año, no tienen que hacer la declaración. Sin embargo, su estilo de vida marca la economía local.
Nosotros aquí vivimos del turismo. Es cierto que tanto nuestras comidas como los precios y también los horarios se adaptan más a los turistas que a la población local. Por ejemplo, nosotros abrimos a las 12 de la mañana el restaurante, pues para que los ingleses que suelen comer a esa hora pues puedan venir. Los precios puede que sean elevados. Por ejemplo, un español me viene y me pide una bola de helado y un inglés me puede pedir 3 e incluso hasta dejarme propina. Así que sí, como se suele decir, el turista permanente deja dinero, pero también retroalimenta un sistema donde el lujo, las comidas, las casas caras empiezan y terminan en ellos. ¿En qué condiciones están entonces los demás? Mi padre empezó a trabajar a los 12 años, 12, 13, en el restaurante que llevaban mis abuelos. No me imagino este lugar sin turismo, ya que desde que nací he entendido que vivimos por y para él. Vamos a seguir explicando todo esto con la periodista del diario.es que ha analizado estos datos. Puedes consultarlos, por cierto, en el link que te dejo en la descripción de este episodio. Ainhoa Díez, hola. Hola, ¿qué tal? Ainhoa, en el equipo de datos del diario.es habéis estado indagando en una realidad muy concreta. Municipios turísticos en los que hay muchas personas extranjeras comunitarias, europeas o británicas, empadronadas durante el año, en los que una gran parte de la población no hace la declaración de la renta. Eso es, pues básicamente lo que hemos comparado es la población empadronada con el número de titulares que presentan la declaración de la renta en cada municipio. Entonces, cruzando estos datos, resulta que en las zonas donde hay un mayor porcentaje de personas empadronadas que no estarían declarando, o sea, al final son datos de estadísticas distintas, entonces no podemos saber exactamente quién es la persona que no está declarando, pero sabemos que hay gente empadronada, adulta, solo tenemos en cuenta los adultos, que no está declarando. Que aunque vive en ese municipio o consta como que vive en ese municipio y está empadronado allí, no presenta allí la declaración de la renta. ¿Qué pasa? Que además estas zonas donde hay un mayor porcentaje de personas que no están declarando coinciden con los municipios turísticos que tienen un mayor porcentaje de población extranjera, comunitaria o de Reino Unido. La clientela es mayoritariamente extranjera. Yo gran parte del día lo que hablo es inglés. 2 o 3 veces contadas puede que hable español, o portugués o francés, pero la mayoría de veces hablo inglés. Ainhoa, en esta experiencia de Beatriz está un poco el perfil típico, ¿no? Pero ¿qué nacionalidades son las más habituales, de las que viven más en estos territorios pero no declaran? ¿Y por qué eso es relevante? Estas nacionalidades, al final, lo que vemos, sobre todo de Reino Unido, 2 de cada 5 personas que están viviendo aquí y han nacido allí tienen más de 65 años. Probablemente jubilados. O sea, tenemos entre un 20 y un 30% de nacionalidades como Alemania, Francia, que son en general un perfil de persona mayor que viene aquí a pasar la jubilación y a disfrutar en zonas con una mayor calidad de vida, sobre todo pues en el sur, en la costa y en el Mediterráneo, y los expertos lo llaman gerontoinmigración, que es un fenómeno que no es nuevo, o sea, se lleva estudiando muchísimos años, se sabe que existe, en España concretamente pasa mucho, y aunque en los últimos años también dicen que está empezando a cambiar porque ya tenemos otro tipo de inmigración que también se está jubilando aquí, pero ya ha trabajado, personas que llaman como retirados de estilo de vida porque vienen aquí a vivir mejor, a gastar su pensión. Y concretamente en estas zonas, junto con los italianos, los alemanes y los franceses, pues son los que más presentes están. Eso dice la estadística, la sensación directa de Beatriz es muy parecida. Benidorm siempre se ha conocido como un sitio de turismo donde los señores mayores van a jubilarse de otros sitios de Europa. Ainhoa, mucha gente se puede estar preguntando por qué gente que está empadronada en un lugar no tiene la obligación de tributar en ese sitio. ¿Por qué es así? Legalmente, tú puedes estar empadronado en un sitio y no tener la residencia fiscal ahí. Es una cosa que realmente no es tan extraña, pero, por ejemplo, en los municipios que hemos mirado es especialmente llamativo porque hay zonas como Fuengirola o Torrox en el que la mitad de la población empadronada no estaría presentando la declaración allí. Y en el caso de estos jubilados y de cualquier persona, o sea, extranjeros y no extranjeros, la ley es un poco parecida para todo el mundo, es que tú tienes que estar 183 días residiendo en un sitio, que son concretamente 6 meses y un día, para estar obligado a presentar allí la declaración. Entonces, ¿qué pasa? Que estos jubilados, pues,
Hay muchos que primero no vienen todo el año, igual vienen los meses de invierno en su país, o no llegan a estar 6 meses, se quedan 3, 4 meses, el verano, por ejemplo. Entonces no estarían obligados. ¿Por qué se empadronan? Pues porque si tú estás empadronado en un sitio, al final obtienes beneficios, sobre todo si eres una persona mayor. Hay ayuntamientos que tienen descuentos por el transporte público, que te puedes inscribir a actividades municipales. Al final es un perfil de jubilados activos. Entonces vienen aquí a hacer cosas, vienen aquí a disfrutar de la vida y empadronarse en ese sentido les beneficia, aunque no declaren aquí. No hacen su declaración de la renta, pero efectivamente, decíamos al principio, estas personas, solo por el hecho de vivir en un lugar, por tener que comprar y moverse, sí que pagan otro tipo de impuestos, ¿no? Sí, eso es. O sea, al final, por ejemplo, si se compran una vivienda aquí, ellos el IBI lo van a pagar igual. O luego a los ayuntamientos, sobre todo a los pequeños, si tienen menos de 75.000 habitantes, les viene muy bien que se empadronen porque hay una parte de las subvenciones que da el Estado a los ayuntamientos desde la Administración Central que depende del número de empadronados que tienen. Entonces, aunque ellos no estén declarando allí, a los ayuntamientos les sigue viniendo bien que estén empadronados, consten ahí y estén registrados. Si ellos van a un supermercado y se dejan el dinero ahí, ese dinero se queda en el supermercado. Al final van a pagar por algún lado. Si no pagan el IBI, van a pagar el IVA. Hay impuestos que van a pagar y a los ayuntamientos obviamente les viene bien. Yo creo que la paradoja de todo esto es que esos lugares que los datos nos dicen que son pobres están rodeados al mismo tiempo de todo lo que no sale en la foto estadística, ¿no? Que es esa élite que se mueve entre hoteles o viviendas de lujo y restaurantes muy caros. Sí, totalmente. O sea, al final es muy contradictorio. Son zonas con casas blancas, con árboles, con flores, zonas de playa que dices, no tiene ningún sentido que sean pobres. Por ejemplo, en el Atlas de la Renta, en el mapa de qué cobran tus vecinos calle a calle, genera un poco de contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos un municipio muy característico que es Adeje, que está en la costa de Canarias, pues una zona que aparece en el 7% más pobre de España. Y luego lo ves y el precio por metro cuadrado es de 4.500 euros. Resulta que hay una discoteca al lado que cuesta 25 euros la copa. Son todo restaurantes en la costa con vistas al mar. Que dices, un menú del día aquí no puede bajar de los 30 euros. Y sin embargo eso, en las estadísticas aparece como que es pobre. Desde fuera, pues Benidorm puede parecer un lugar idílico, con sol, playa, ocio y una gran vida nocturna. Pero para poder vivir en un sitio así, he llegado a ver a personas hacer pues más horas de las que les correspondían, trabajar casi sin librar en temporada alta e incluso tener 2 trabajos. Y aún así, muchos no consiguen llegar a fin de mes con un dinero que les permita algo más que subsistir. Distorsionan mucho la realidad y están dejando de pagar unos impuestos que, aunque ellos no estén haciendo uso todo el año o no residan aquí todo el año, igual no te hagan uso de la sanidad pública o de la educación porque son señores jubilados, están accediendo a servicios municipales o al transporte público o a las carreteras, a cosas, digamos, comunes que se pagan con unos impuestos que ellos no estarían declarando aquí, por lo menos una parte, aunque sí estén haciendo uso de ello. Entonces, eso por un lado, y luego que genera una distorsión que las políticas públicas muchas veces se hacen en base a estadísticas y hay dinero que se traslada a X municipios en base a su nivel de renta. ¿Qué pasa? Que hay datos que no tenemos, entonces es posible que haya políticas públicas que no se estén enfocando donde deberían estar enfocadas a raíz pues, de este espejismo. Toda mi familia se ha dedicado de siempre a la hostelería. Mi padre llevaba un restaurante, luego ha sido camarero toda su vida. Y es que si no fuera así, mi bar apenas tendría clientela, mi restaurante no tendría casi personas, habría menos plantilla también y para evitarlo pues los precios de los productos tendrían que bajar. Esto implicaría que mi sueldo también se redujera y que todo lo demás tuviera que pues, adaptarse a precios más asequibles, algo que veo muy difícil de lograr. Ahí no, a la última, más allá de lo económico, ¿cómo afecta todo esto a la convivencia, ¿no? A la convivencia entre una población local precarizada
y una élite atraída por lo turístico y por el bienestar. Es verdad que hay una parte de su impacto que es positivo, porque pues eso es población activa, es un tipo de jubilado que muchas veces ni siquiera va a utilizar la sanidad pública de aquí porque viene de Reino Unido con su seguro privado, que es verdad que es dinámico, en plan consume negocios locales, va a hacer vida en esa zona. ¿Qué pasa? Que también tiene como otra parte, que es que muchas veces ese tipo de jubilado extranjero al final no hace vida con la población autóctona de la zona. Y que luego aparte estas zonas también se acaban como adaptando a este tipo de persona y, por ejemplo, de repente vas, pues yo qué sé, esta costa canaria o esta costa mediterránea, que podría tener muchos sitios tradicionales autóctonos o más como comercio local de allí propio, y de repente son todo, por ejemplo, tabernas inglesas o ofertamos fish and chips, que es como un tipo de consumo que está destinado para esta población que viene, que muchas veces no se integra y que, pues eso, o sea, a nivel como social también para la población que vive allí tiene un impacto extra que no es simplemente económico. Ainhoa Díez, periodista de datos del diario.es, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martínez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.